Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV, como siempre en nuestra querida radio y canal de TV. Y bueno, también por las pantallas del canal 182 de nuestros amigos de Zapping, a quien siempre les enviamos un afectuoso saludo. Bueno, estamos bien contentos esta semana porque se movió bastante el escenario político con elecciones que dan mucho que hablar, porque uno puede sacar muchas conclusiones de estas elecciones de segunda vuelta de gobernador... gobernadores y cores, etcétera. Y hubieron varias sorpresas. Por ejemplo, Pepa Hoffman, increíble, que derrota en la quinta región. El voto a voto de los Orregos, Francisco Orrego con Claudio Orrego, que yo iba por Pancho esta vez, pese a que yo también, yo lo he dicho siempre, yo soy parte de ese electorado que sí se identifica con ideas de derecha, pero la verdad no nos gusta mucho la derecha trans de Chile Vamos, esta derecha que se autopercibe de derecha pero vota como izquierda. Entonces no sabemos si tenemos que hormonar a Chile Vamos para que vuelva a hacer algo definido, porque no sabemos qué es Chile Vamos hoy en día. Lo único que sabemos es que no cumple lo que promete. Bueno, y así muchas otras cosas más. Y vamos a comentar, obviamente, en nuestros primeros dos bloques, porque les tenemos una sorpresa para el tercer bloque, algo muy interesante que volvemos un poco a los inicios del Desarrollemos Chile, donde vamos a hablar de una emprendedora que hizo algo pero sensacional, generando unos puentes muy interesantes en pandemia, que es un ejemplo que puede pasar también a que nos puede invitar a experimentar en educación, en ciencia, está muy interesante. Pero vamos a ir los primeros dos bloques a conversar con un gran amigo mío. Yo lo admiro mucho, lo estimo mucho porque es muy crack, inteligente y además siempre acá nos entendemos bien, porque va a aportar la visión libertaria para comentar estas elecciones con ese negro y amarillo que nos gusta tanto. Ítalo Megna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Hoy muchas gracias por tales generosas palabras para la presentación. Espero estar a la altura de las expectativas que has generado. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer compartir contigo. Encantado de tenerte acá, porque aparte que, bueno, la perspectiva libertaria que siempre está bien outsider de este, ¿te acuerdas cuando por el año 2010 se hablaba del duopolio político? En esta elección se vio más que nunca. Chile Vamos con la centroizquierda, que en realidad centroizquierda que ya de esa, no sé, por el PPD, los radicales, la DC, no queda nada, sino que fueron absolutamente devorados por sus hijos tontos, por el Frente Amplio. Y la verdad es Frente Amplio versus un Chile Vamos que la verdad está bastante debilitado y que en realidad no compite con la extrema izquierda. Y son colegas. ¿Viste que son colegas juntos? Exactamente, ¿no? Son colegas. Acá realmente yo creo que la gente no le toma el peso al hecho de que el formato del sistema político, ¿no es cierto?, en que tú tienes un oficialismo y una oposición, también es un contrapeso al límite del poder. Es decir, limitar que los políticos se pasen de listo y terminen violando los derechos fundamentales de las personas. Bueno, cuando esa condición no se cumple, terminas encontrando lo que está sucediendo, que en el fondo es la formación de una casta que la única restricción, digamos, a la expansión de su poder es las disputas de quién se va a llevar cuál puesto, en qué lugar lo van a colocar, si va a salir electo o no, que son cuestiones ya más banales, no de ideas de fondo. Entonces, estamos en una situación muy compleja y creo que la ciudadanía ya lo está entendiendo y percibiendo, hay ciertos indicadores, porque se está generando una grieta. Hay una buena parte de la ciudadanía que no se ve representada ni por esta derecha trans, como tú le llamaste, ni por esta izquierda fundamentalmente radical que tenemos acá en Chile. Y eso lo puedes ver en la cantidad de votos nulos. Lo puedes ver también que los políticos lo están percibiendo, porque la cantidad de políticos que las municipales y los gobernadores se autoperciben como independientes es una cuestión impresionante. Y eso demuestra de que ellos se están dando cuenta que hay un porcentaje importante de la ciudadanía que está completamente desilusionada de la institucionalidad de nuestro país, que ellos mismos han destruido por lo demás. Sí, tal cual, y tiene mucha razón en esta autopercepción de independiente. Claudio Orrego diciendo que era candidato a independiente, y es zurdo, absurdo. O sea, bueno, fue militante desde hace mucho tiempo, también, bueno, muchos amigos de él en el PP, y ahora, apoyado por el Partido Comunista, pero independiente. No, es impresionante, y de hecho las municipales, tú ibas caminando por la calle, veías la paloma y salía independiente. Yo a lo he visto en alguna parte, era impresionante, todos autopercibidos como independientes, y eso es una señal de que incluso ellos, a pesar de ser casta, están percibiendo de que la ciudadanía no está contenta con los partidos políticos, por todo lo que han hecho, si ellos han destruido este país. Sí, increíble. El porcentaje de abstención fue un
un 17% a nivel nacional. No, perdón, esos fueron los votos nulos. El porcentaje de abstención, según cifras que estábamos revisando antes, o mejor dicho, la gente que votó de todo el padrón, como era un voto obligatorio, fue el 83%. Entonces tenemos un 16.7% que prefirió pagar la multa, ir a la comisaría a excusarse, y la verdad, 17% no estuvo ni ahí con eso. Sí, ahora vale la pena notar, ¿no es cierto?, las pequeñas diferencias, matices que hay entre esta derecha y esta izquierda. La izquierda es mucho más astuta políticamente, porque la cantidad de candidatos independientes era mucho mayor en la izquierda que en la derecha. Y eso tiene que ver también con esta miopía que tiene la derecha a la hora de interpretar los resultados electorales, porque ahora con estos 6 gobernadores Chile Vamos se cree la raja, claro. Jura que son son ellos los que están ganando, y no lo interpretan jamás como una reacción que es natural, que siempre se da en todos los gobiernos, de la gente hacia un gobierno que está haciendo muy mal las cosas. Claro. En lugar de decir, oye, en verdad hay una grieta que está creciendo, puede ser que un porcentaje de esta gente haya votado por nosotros porque realmente ya la izquierda está dejando la embarrada. No, ese diagnóstico no está, ese diagnóstico no existe, y para ellos estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir en esta línea que lo único que ha hecho, insisto, ha sido destruir la institucionalidad de este país. Estamos viendo cómo votaron ahora los presupuestos respecto a la hormonización y la castración química de jóvenes sanos, claro, como política, ¿cierto? Que fue votada junto a Chile Vamos, porque uno se fija, oye, pero esto es agenda de izquierda, sí, pero a ver, en la democracia se supone que tienes un contrapeso que es esa oposición que está votándole todo a la izquierda. O sea, nos quejamos de la reforma educacional, de la reforma tributaria, del pacto tributario ahora, que es una abominación, y que la gente de los barrios populares es la primera que lo está percibiendo, porque dicen, claro, oye, esto es una locura. Bueno, eso sí, propuesta de izquierda, pero votada con Chile Vamos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí yo creo que estamos en problemas, y es muy preocupante que quienes tienen que cumplir un rol como oposición no sean capaces de hacer diagnósticos correctos respecto a lo que está sucediendo, no sean capaces de corregir su comportamiento de acuerdo a ciertos indicadores que a mi juicio son claros por parte de la ciudadanía. Sí, tal cual. Y también, por ejemplo, esta votación en conjunto que vimos cómo se comportó el INDH, que era el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue una oficina de activismo político de izquierda y que persiguió a las policías y en realidad no tan solo a los policías, bueno, a la policía sí, porque obviamente un delito de derechos humanos lo comete un agente del Estado, obviamente. Pero no se preocupó de los derechos humanos de las personas que fueron saqueadas, de los que Yo nunca he escuchado al Instituto Nacional de Derechos Humanos decir algo respecto al terrorismo en la Araucanía. Claro. Nunca. Y llevamos cuánto, ya normalizamos el hecho de que tenemos una región completa asediada y tomada por grupos terroristas. Exacto. Y ahí debería estar el INDH diciendo, por ejemplo, que el Estado está ausente. Debería estar presionándolo para que hiciera algo. O, por ejemplo, también diciendo, o sea, si hubieran dicho que tenemos la frontera absolutamente abierta y si exigiera algún cierre de frontera, ahí algo le podríamos creer al INDH, porque, por ejemplo, hace unos días atrás, o sea, al nivel que hemos llegado, y esto me indigna, una niña de 9 años murió baleada en el rostro por un animal que después además quemó el auto donde dejó los cuerpos de la niña y de otras personas. Eso acá en una comuna de la región metropolitana. O sea, ese nivel de barbarie tenemos, y el INDH ahí brilla por su ausencia, en silencio, que ya lo dijo Sergio Mico, que fue absolutamente tomado por activistas, y la verdad, con plata de todos, porque nunca lo hacen con la de ellos, estaban haciendo activismo para perseguir y promover la delincuencia y la barbarie. Ahora no nos podemos olvidar que, bueno, por un lado, de acuerdo a la Declaración, ¿no es cierto?, de los Derechos Humanos y cómo funciona el INDH, el terrorismo está contemplado como un violador de derechos humanos, por lo tanto está dentro de sus potestades denunciar los actos terroristas en la Araucanía. No lo hacen, pero tampoco hay que olvidar que el INDH no tendría ningún poder o ningún efecto si no fuese porque está acompañado de un poder judicial absolutamente activista, capturado por activistas de la extrema izquierda, y que llegaron ahí gracias a las brillantes negociaciones de la derecha, porque no llegaron ahí solitos, fueron negociaciones diciendo, ya no sé qué habrán recibido la derecha, todavía no sabemos qué ganaron con todo esto que han hecho, pero es sin duda alguna, yo creo que la ciudadanía tiene claro que el Poder Judicial hoy en Chile es un desastre, es un centro de activismo, y eso es lo más peligroso, porque ¿cuál es la función principal del Estado? Garantizar la seguridad, ¿cierto? Y aplicar la justicia, o sea, hacer valer la ley. Y el hecho de que el Poder Judicial, que es uno de los principales instrumentos para cumplir con la función, con la función más básica del Estado, esté capturado
por activistas de izquierda, demuestra que el Estado chileno es un Estado fallido. Claro, exactamente. Y además, imagínate, teniendo eso absolutamente claro, ¿de qué oposición estamos hablando que viene el gobierno presenta un proyecto de aumentar el presupuesto? Ni hablar del presupuesto de cultura, que ya sabemos que el Ministerio de Cultura es más ministerio de propaganda. Yo no he visto a alguien que no sea de izquierda que se haya ganado algo, una película o grabar un disco o lo que sea. De hecho, he sabido que activistas tienen tomados también esos presupuestos porque, de nuevo, trabajan con la plata de todos, no con la de ellos. Y bueno, y ahí está la derecha votando en conjunto con la izquierda. ¿Crees tú? Yo tengo una opinión bien clara al respecto, pero los resultados de esta votación ya deja demasiado en evidencia que esta ambigüedad o digámoslo, hipocresía o esta actuar trans de Chile Vamos le está pasando la cuenta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que volvemos a lo que fue el inicio del programa. O sea, son aliados, sin ninguna duda. Y lo que tú mencionaste me parece que es clave, porque ¿qué nos dice el presidente a la hora de, digamos, aumentar el presupuesto? Que además le mienta a su electorado, porque dijo un 46% y resulta que el observador de cultura, no recuerdo muy bien cuál era el instituto, dice, no, esto no es un 46%, es un 25%, que ya es un montón. Pero aún así está mintiendo, ¿me entiendes? Porque cambió varias partidas que eran parte de otros ministerios al Ministerio de Cultura para decir como que aumentó el presupuesto, pero son partidas que ya existían. Entonces, solamente un 25%. ¿Qué nos dice el presidente con esto? Que en su diagnóstico, lo que ha faltado en Chile para llevar a cabo su agenda de izquierda radical y antidemocrática es batalla cultural. Necesitamos potenciar aún más las ideas que hemos tratado, que han promovido durante todos estos años y de lo cual la derecha no ha participado porque no tiene ideas, porque son aliados. Y por otro lado, tienes una derecha que nos dice también esto, que mientras la derecha aparece en Twitter, aparece haciendo declaraciones cruzadas, algunas un poco duras o que parecen, tienen una apariencia de dureza, ¿cierto?, o de contrariedad a lo que es el oficialismo, en realidad esto es una farsa, porque si realmente estás en desacuerdo con lo que hace el gobierno, no les apruebas un aumento de presupuesto. Exactamente. Así de simple. Si realmente crees que el Estado despilfarra, que las empresas públicas se están robando todo, que este gobierno ha robado con las fundaciones, que se han robado todo, no les da más plata. Exactamente. Por un lado dices en la entrevista que no estás de acuerdo con los 200.000 nuevos empleados públicos, amigos del presidente. Necesitamos más, toma. Claro. No estás de acuerdo, pero le da más plata. ¿Qué oposición es esa? En la práctica, fuera del discurso y grandilocuente y las analogías, mentirosas. No hay ninguna oposición. En los hechos no hay una oposición real a este gobierno, que es un gobierno de extrema izquierda con una agenda delincuencial y antidemocrática. Increíble. Esos son los socios. Los socios, como decía Diego Chalper, que estaba orgulloso de ser una de las oposiciones, una oposición absolutamente colaborativa. Estáis colaborando con un gobierno de extrema izquierda. Un delincuente, con delincuentes. Claro. Tenemos un subsecretario del Interior acusado de violación, un presidente con una ministra del Interior que lo encubrieron públicamente, ahora lo acusan de, qué sé yo, de acoso sexual. O sea, tú estás colaborando con esa gente. ¿Qué orgullo puedes tener de colaborar con personas que se han robado todo, que violan, que matan? Porque no hay que olvidar tampoco el caso del teniente Ronald Ojeda, ¿no es cierto? Claro. Un refugiado político que fue asesinado acá por una narcodictadura que es aliada del gobierno. Y fue asesinado semanas después que Monsalve hizo un acuerdo de inteligencia con el ejército venezolano. Exactamente. O sea, todas estas cosas, tú estás colaborando con esa gente. ¿Qué orgullo puede tener o puede darte colaborar con este tipo de personas? Claro. A los otros medios, la verdad se le olvida que en Venezuela gobierna el cartel de los soles. El cartel de los soles. Eso es increíble. Es una narcodictadura de tomo y lomo y que nuestro gobierno, Monsalve, que ahora está preso en Capital Llaver, a ver si no está viendo. Monsalve, te fuiste preso. La mentira y el delito tienen patas cortas. Y claro, o sea, haciendo alianza con el cartel de los soles. ¿Qué tal? Increíble. Bueno, y Chile Vamos en realidad no ha tenido el coraje de pararse frente a esto y decir, oye, sabes que esto ya basta, sino que siguen, por ejemplo, con la política de los acuerdos, o como decía Claudio Rego, que ha triunfado la buena política. ¿Qué buena política? O como decía Tomás Bodanovich, esto te lo digo a ti mirándote a los
los ojos que ojalá que estén mirando. Qué hipócrita. Ahora diciendo que Francisco Rego le hacía mal a la política por sus insultos, porque lo había denostado. Que le dijo Pancho Rego a Bodanovich, le dijo mentiroso patológico. ¿Y por qué le dijo mentiroso patológico? Porque se victimiza, que apela a las buenas formas, siendo que apoyó el estallido delictual que quemó 70 estaciones de metro, hizo perder 200.000 empleos, arruinó el mecanismo de transporte, es decir, le arruinó la calidad de vida a más de 5 millones de personas, que eran los usuarios de metro. Se quemaron iglesias, se quemaron comercios, saqueos, robo, y eso nadie le pagó nada a todos esos comerciantes que perdieron todo, a las familias que perdieron todo, las familias que fueron sacadas, la gente que fue asaltada por esas turbas de delincuentes que fueron apoyadas por el Frente Amplio y tus secuaces, pues, Tomás Bodanovich. Y después, con ese nivel de violencia, decían, clarito, ¿seguimos o tenemos un proceso constituyente? Y si no nos dan el proceso constituyente, seguimos quemando el país. Ese eres tú, Tomás Bodanovich, un hipócrita, y te lo digo acá, en tu cara, mírame, gusano, hipócrita, mentiroso, patológico. Porque si no es mentiroso patológico, demente, no sé. No, totalmente. Yo, bueno, y ahí tú tienes una muestra de que el diagnóstico del presidente en cierta medida tiene algo de razón. Porque ¿podemos decir realmente que estas elecciones demuestran una victoria por parte de la derecha? Porque por lo que yo vi, estaban bastante divididas las gobernaciones. Es decir, una representación del patrón electoral corriente, digamos, de quienes son normalmente quienes votan por la derecha o tienden a votar por la derecha en el país y otros que votan por la izquierda. Cuando en cualquier país serio, una izquierda que quemó el país con personas y candidatos que se jactaron de ello, no deberían recibir ni siquiera el 3% de los votos. Sí, ¿te acuerdas que hay un punto en la Constitución que cualquier parlamentario que incita a la violencia y a romper la ley queda excluido para poder ejercer cargos públicos? Bueno, uno de los muchos ciertos artículos de la Constitución que no se respetan, pues como por ejemplo tampoco los funcionarios públicos no se pueden ir a paro y se van a paro todo el tiempo y exigen alzas de sueldo y un montón de otras cosas. Entonces la realidad es que una Constitución es papel, mientras no tengamos instituciones y políticos que la hagan cumplir o autoridades que la hagan cumplir, entonces nos van a seguir aplastando. Yo creo que estamos en una situación muy crítica. Chile no le ha tomado el peso, el chileno, la ciudadanía. Creo que si no le tomamos el peso pronto vamos a terminar por destruir todo lo que hemos construido en los últimos 40 años. No hay que naturalizarlo, no hay que normalizar este nivel de bienestar que tenemos. Nos podrían decir que bienestar, sí, créanme que se puede estar mucho peor. Mira Venezuela. Sí, tal cual. Entonces, es una cuestión crítica. Si no empieza a entrar en razón la ciudadanía chilena, lo van a lamentar. Exactamente, y con esta pantomima acá de que tenemos opción de elegir entre Chile Vamos y la izquierda, la verdad, que son aliados. Mira, vamos a una pausa muy breve. Ustedes saben, amigos, 1 minuto, cortito, y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Desarrollemos Chile, conversando con mi querido Ítalo Omegna, con esta perspectiva libertaria, analizando, post elecciones de gobernadores. Ya quedamos picados del bloque anterior, porque claro, esta casta política nos ofrece como que tuviéramos una opción de elegir entre Chile Vamos y la extrema izquierda. Algunos dicen sí, Chile Vamos, el más menor, pero por detrás, lo que estábamos comentando, votan todo alineado en el Parlamento. O sea, claro, se postulan a cargo en el Ejecutivo, pero en el Legislativo la verdad son todos amiguis. Totalmente. ¿Cómo ves tú desde nuestra perspectiva libertaria, que es la más cercana, y yo estoy absolutamente convencido, la más cercana a la ciudadanía, al individuo, al trabajador, a la gente de a pie, a la gente en sus barrios, en sus casas, porque obviamente es el valor del individuo la perspectiva libertaria? Desde esa perspectiva, ¿qué oportunidades tenemos para adelante? O sea, porque tenemos esta casta que en realidad se está enquistando con todo. Yo creo que tenemos que partir de un diagnóstico correcto por parte de la ciudadanía, porque es precisamente eso lo que representa el libertarismo. La soberanía del individuo, de cada uno de nosotros, haciéndose cargo, desarrollando sus potencialidades como seres humanos, respetando al otro, es la única manera de vivir de manera que sea cohesionada. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que comprender que hoy en día estamos bajo el gobierno de una casta, nos gobierna una casta de izquierda a derecha, que pactan entre ellos, que tratan entre ellos, que comen, van a los mismos lugares a comer, que van a los mismos lugares de vacaciones, que todo este conflicto que aparece en los medios de comunicación o en las redes sociales es solamente una apariencia, es cosa de ver cómo votan, ¿no es cierto? Hay que mirar los hechos. Y yo creo que estamos en un punto en el que la única manera de detener el crecimiento de este leviatán es que la ciudadanía comprenda que el único político por el que vale la pena votar es aquel que promete o se compromete con reducir el gasto público, con reducir el Estado. Yo no quiero que me digan el plan social tanto, que aumenten el presupuesto. No, el que me dice que va a cortar los presupuestos, que va a echar empleados públicos, que va a reducir el Estado, esa es la única persona por la cual vale la pena votar. Porque llegamos a un punto en que el único contrapeso o limitante que haya este leviatán somos los chilenos. Somos los chilenos. Tenemos que dejar de ver el Estado como un instrumento de saqueo hacia otros conciudadanos. Tenemos que entender que detrás de la promesa del derecho a educación, el derecho a la salud, no es nada más que no es nada más que un compromiso, o más bien una especie de contrato en el que nos están diciendo le vamos a quitar a unos para darle a otros. Es decir, cuando yo digo tengo derecho a la educación, lo que estoy diciendo es alguien más tiene la obligación de pagarme mi educación, sea un jubilado, sea un desempleado, sea la persona que sea. Y es cosa de verlo. Hoy tenemos un presidente que te dice, ay no, están hablando de lo que es el estudiar sin deuda. Pero si estamos todos endeudados, la deuda del Estado chileno consolidada con la deuda de las empresas públicas, es decir, del Estado, claro, asciende a los 122 mil millones de dólares. Eso, per cápita, es una deuda que todos tenemos a causa de estos políticos, porque no se ve reflejada en los servicios públicos, de 6.300.000 pesos aproximadamente. Claro. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, desempleados, niños, jubilados, todos nosotros debemos 6.300.000 pesos a causa de la mala gestión y el robo de estos políticos. Entonces tenemos que entender que la única manera de detenerlo es que nosotros tomemos conciencia de que el Estado y los políticos no son la solución, son el problema. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Los argentinos se dieron cuenta que todo esto de la justicia social, de los derechos sociales, es una gran farsa, es mentira. Lo único que están logrando hacer es mantenernos dependientes de su buena voluntad, ¿no es cierto? No tan buena, y de esta manera no permitirnos progresar. Y es cosa de ver un dato. Revisen cuánto ha crecido el Estado chileno. ¿Estamos mejor o peor? ¿Y por qué históricamente el Estado crece cuando estamos mejor y no cuando estamos peor? Porque si el Estado fuese el que nos ayuda a desarrollarnos y a que nos vaya mejor, entonces el Estado debería ser enorme cuando estamos más mal, y eso debería ayudarnos a crecer. Pero tú analizas la historia económica de los países y es completamente a la inversa. El Estado se reduce y los países crecen. Antonio Escotado tenía una frase que decía, los países prosperan cuando los políticos duermen. Y esa es una realidad. Antonio Escotado, qué grande. Sí. Antonio, ojalá no estés viendo, qué grande. Bien, a mí me encanta. Sí, exactamente, si lo llevamos a las cifras, por ejemplo, claro, tenemos una deuda de 122 mil millones que es 22% más del presupuesto anual, y la deuda pública ha venido aumentando más o menos en torno a 10 mil millones de dólares anuales, pues más o menos, pero anualmente 10 mil millones más cada año. Y del año 2000 al 2024
ha aumentado 10 veces el gasto, o sea, el presupuesto fiscal, de 10.000 millones de dólares, que era más o menos por el año 2000, a 100.000 millones de dólares aprox. Este año 2025, que recordemos nuevamente, que acá lo decimos siempre, la misma DIPRES dijo que el 40% de ese presupuesto estaba mal asignado a programas que no tenían elementos ni métricas de desempeño claras. 40.000 millones de dólares asignados a programas que no tienen Plata medición. de nosotros, plata de nosotros. Plata de nosotros, no, y si van a un programa que está mal medido, ¿qué significa? Que es más fácil robar. Claro, pues, Eso. claro. Entonces, la ciudadanía, insisto, tiene la única solución a esto es que la ciudadanía tome conciencia. Tiene que tomar conciencia, entender que la solución no está en Chile Vamos, definitivamente no en la izquierda radical, sino que en ellos tenemos que empezar a... Los políticos son captadores de votos. Ellos ven cuáles son las ideas que predominan y de acuerdo a ello empiezan a definir su idea. Sobre todo Chile Vamos. Nuestra izquierda no, porque creen en el hombre nuevo, en la dictadura del proletariado, etcétera. Dementes, ¿ya? Pero la derecha y el resto de la casta política mira qué votos o qué ideas son las populares. Y nosotros tenemos que hacer populares las ideas de reducir el Estado. Exactamente. Reducir el Estado. Exactamente, estoy súper de acuerdo contigo porque si como ciudadanía empezamos a reclamar y a exigir que el Estado se va cada vez más pequeño, obviamente los políticos que son populistas y son perseguidores de votos, claro, lo van a meter en sus programas y van a hacer la pega. Se supone. Claro. Es de esperar. Pero los beneficios de achicar el Estado, por ejemplo, ya yo parto con uno rápido. Si se baja el presupuesto estatal y se saca toda la grasa a los empleados públicos, nos cuesta más barato el Estado, entonces se bajan los impuestos. Exactamente, se bajan los impuestos y es cosa de ver, ¿no es cierto? Nosotros experimentamos eso, si fueron 2 generaciones atrás nomás, pues si no fue hace tanto tiempo. Sí, los Vimos 90. cómo explotó la riqueza en Chile después de que reformaron el Estado y lo redujeron. Claro. Es así de simple, los países y la gente prospera cuando hay menor riesgo de confiscación. ¿Qué es el riesgo de confiscación? Que haya mayor seguridad, que no te roben cuando estés afuera, digamos en la calle te roben el celular que recién te compraste, que hayan menos impuestos, es decir, que el Estado no te quite la plata, el fruto de tu esfuerzo, y que además haya un sistema tributario claro, simple y fácil de entender, no que te estén enredando acá por todos lados, que te equivocaste, que se equivocó el servicio de impuesto interno, así que te cobró una multa, no, pero se equivocaron ellos, así que después te la devuelven, pero primero tuviste que pagar. O sea, todo ese tipo de cosas aumenta los riesgos de confiscación. Un poder judicial que efectivamente cumpla sus funciones, Claro. reduce los riesgos de confiscación. La facilidad para abrir una empresa, todo este tipo de cosas. Bueno, el mercado laboral también, que es uno de los más rígidos que tenemos en Chile. O sea, Claro. si hay una cuestión en la que hemos bajado los rankings de libertad económica y siempre hemos rankeado mal, es en la flexibilidad laboral. Claro. Y esto es a causa de la idea de que los políticos nos dicen que si a ustedes ustedes no son capaces de valerse por sí mismos, Claro. entonces ellos tienen que cuidarnos. Y resulta que mientras en donde meten las manos lo destruyen. Nos olvidamos del Transantiago. Normalizamos el tener que esperar 40 minutos para tomar una micro y que lleguen 4 al mismo tiempo. Claro. Estamos normalizando la violencia, los cárteles. Yo trabajo en la legua de emergencia. Te cuento lo que está pasando en la legua de emergencia, no lo puedes creer. No puedes creer que sea Chile. Y eso está sucediendo. Chicos que no pueden ir al colegio porque tienen sicarios extranjeros parados afuera de la puerta de su casa. Claro. Ese es el país al que estamos dirigiéndonos. Un país que no crece, no hay empleo, no deja de aumentar la deuda. Y todo gracias a la benevolencia y capacidad de nuestra casta política. Si no Exacto. entendemos que ese es el problema, chicos, Claro. no vamos a dar vuelta nunca a esta ruta que estamos tomando. Claro, exactamente. Hay que partir echando a los 200.000 empleados que metió Boric, por ejemplo, para afuera de inmediato. Modernizar el Estado. Fusionar ministerios. O sea, por ejemplo, hay una idea que andan dando vuelta por ahí. Por ejemplo, todos los ministerios de recursos estratégicos, como minería, ministerio, no sé, de agricultura, o sea, todos los ministerios productivos, hacer una subsecretaría y hacer un puro ministerio, por ejemplo, de recursos estratégicos, por ejemplo. Totalmente. Y se puede achicar bastante. El Ministerio de Educación. Destruirlo. Y esto es increíble porque el Ministerio de Educación son 15.000 millones de dólares hasta hace un par de años y es lo más caro. ¿Y cómo está la educación? ¿Cómo está el Instituto El Ministerio Nacional? de Adoctrinamiento. ¿Cómo está el INBA? ¿Cómo está el Exactamente. INBA? El Ministerio de Adoctrinamiento. A ver, lo primero que hay que hacer para poder recuperar esto y discutiendo y debatiendo el diagnóstico que tiene el presidente, que no es un diagnóstico errado, porque si fuese errado, ellos deberían estar marcando 3 puntos después de las olas de violencia y la destrucción que causaron en Chile y todos los escándalos que ha sufrido este gobierno. Deberían marcar 3 puntos. Así que tan equivocado no está. Lo primero que hay que destruir es el Ministerio de Educación. Un ministerio... A ver, acá la derecha se confunde bastante. Porque dice, nosotros creemos en el derecho de patria potestad, que los padres elijan el proyecto educativo para sus hijos. Pero igual queremos un currículum escolar. Porque seguimos pensando en este vecino imaginario, porque ¿qué te dicen? Dicen, no, pero ¿qué pasa si mi vecino escoge mal la educación para su hijo? Oye,
Dejemos de pensar en ese vecino imaginario. Es, hoy no, pero hay que poner una regulación porque hay otros, nunca es uno, hay otros que roban, hay otros que hacen mal las cosas. Oye, ese es el problema. Ministerio de Educación se tiene que eliminar, currículum escolar. ¿Desde cuándo el Estado y los políticos garantizan la calidad educativa si no son capaces de garantizar la calidad de los servicios básicos que brindan? Claro, exactamente. De hecho, que como estábamos conversando recién, se ha aumentado 10 veces el presupuesto para ellos, de 10.000 millones a 100.000 millones de dólares, y en 20 años han empeorado los servicios y con 10 veces más presupuesto. Niños quemados con molotov y los papás saliendo y la directora del colegio diciendo que no hay que criminalizar la protesta. Estaban haciendo... ¿Quién hace una molotov en el colegio? Imagínate. Es una locura. Y la directora orgullosa. Orgullosa. 56% de los chilenos en este país son analfabetos funcionales. 80% no entienden lo que leen. Y estamos hablando de la época en la que tenemos más ilustrados, porque nunca habíamos tenido más profesionales que ahora en la historia de Chile. Y esa generación ilustrada, profesional, que fue la universidad que tanto santificamos, votaron por un iletrado que tenemos hoy gobernando. Y en la era de las TICs. Exacto. Y mira, el problema no es la tecnología, es increíble. Es la voluntad política, finalmente. Y te tiro un dato que tal vez la gente no se ha dado cuenta y que no se comenta lo suficiente. Porque acá también hay un capital, por suerte, en el país, no menor, de anticomunistas. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista, que tiene un proyecto de gobierno de 10 medidas, creo que son 6 o 7 que ya están cumplidas. 1. La monopolización del dinero y el crédito, bancos centrales. Lo tenemos. Eso fue un proyecto del Manifiesto Comunista, de Marx, ¿ya? Para que tengan una idea. La no propiedad sobre la tierra. Pagamos contribuciones. Le pagamos renta al Estado, a pesar de haber pagado en la venta, en la compra, o sea, todo ese tipo de cosas. Impuestos progresivos. Todas estas cosas que tenemos, ¿cómo se llama? Monopolio del transporte público. Claro. Todas estas cosas están en el Manifiesto Comunista. Se aplicaron en el siglo XX y las normalizamos. Creemos que han sido así toda la vida. Y no, tienen menos de 100 años. Esto es una locura. Y de hecho, para muestra un botón, la monopolización del transporte público, que pensábamos que, claro, que quizás iba a ser una gran modernidad. ¿Se han preguntado por qué se gastan casi 1.000 millones de dólares en el Transantiago y nadie dice nada? Y está bien. Y las micros amarillas funcionaban espectacular. Y antes las amarillas, las de colores, ¿te acordás? Las de colores, para donde se abrió un barrio nuevo, venían unos cuantos emprendedores y ponían 4 buses ahí y empezaban a transportar a la gente y funcionaban muy bien. Oye, la negociación de mercados. ¿Se acuerdan cuando uno iba a tomar la micro y no sé, no tenía 300 pesos, tenía solamente 100 pesos y éramos 3 personas? Y decía, tío, nos lleva por 100 pesos los 3. Ibas negociando. O sea, todo eso además es un elemento civilizador. Porque ya no te subes a la micro y hay un tipo ahí con una cabina para que no lo roben manejando y que no mira a nadie y tú no miras a nadie y te entras y te corrís, ya ni siquiera dan el asiento a las señoras embarazadas, nada. Claro. Todo eso es a causa de la intervención estatal. Y esto es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Son ejemplos de gente que cree que puede diseñar, que se cree tan inteligente, omnipresente, omnipotente, es cierto, omnisciente, y que pueden diseñar la sociedad y todos estos elementos desde el centro, que fue el gran fetiche del siglo XX. ¿Y cómo terminó el siglo XX? Con un Hitler en el poder, con un Mussolini, con una Unión Soviética, con más de 150 millones, 2 guerras mundiales, más de 150 millones de muertos. China. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué más necesitamos para entender que esas ideas no son las correctas, que no funcionan y son sobre todo inmorales? Porque no hay nada más inmoral que yo te pesque y te diga, no, Miguel, tú no sabes hacer tu programa. Yo te voy a decir cómo tienes que hacer tu programa. Como lo hace el gobierno ahora. Claro. Porque presentaron un oficio para tratar de, cierto, censurar la discusión sobre Monsalve. Claro. Los defensores de la libertad de prensa. Claro. Porque es la única cosa que dijo Antonio Orellana del Ministerio de la Mujer, porque no salió la defensa de la TIP, nada. Ahora hay que utilizar el monopolio del Estado para censurar a los medios de prensa para que no hablen del violador que pusimos a cargo de la seguridad de los chilenos. Exactamente. No, y sabes que voy a hacer un ejemplo de ese país que añoramos, porque para los que no se acuerdan, yo sí me acuerdo, cuando te subías a una micro por atrás, iba llenísimo, obviamente. Los que agarramos la pala, levantándonos temprano a estudiar, a lo que sea, en ese tiempo yo estaba estudiando. Y tú, por delante estaba llena la micro, te subías por atrás y tú pasabas, no sé, en ese tiempo 120 pesos habrá costado la micro, y lo pasabas y decías, se paga por favor, se paga. Y toda la gente iba pasando las moneditas hasta llegar al chofer, y el chofer te pasaba el boleto, y si te tenía que dar vuelto, te pasaba el vuelto, y toda la gente empezaba por el pasillo para atrás, por favor, pásale al vuelto. Exactamente. Y te devolvían la plata. Ese país es el que queremos volver a tener. Es un elemento civilizador. Tenemos que entender que si queremos
volver a esos buenos valores que destacaban a Chile, porque yo viví en Argentina y en Argentina les llamaba la atención ellos mismos haber experimentado historias en que se les quedaba el celular en la micro y se los devolvían. Claro. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque confiamos en las personas. Dejemos de creer que son los políticos los que nos van a enseñar cómo vivir, cómo conseguir la felicidad y cómo ser seres morales. Los más inmorales de todos. Los que no asumen ningún costo de las estupideces que hacen. O sea, somos nosotros. Si está el poder está en nosotros, esta cuestión parece como que fuera una charla de onda de empoderamiento, pero es que es la única forma. Si no entendemos eso, estamos perdidos. O sea, absolutamente de acuerdo contigo y qué bueno, y nos quedamos con ese mensaje porque ya estamos llegando al final del segundo bloque. Y ¿sabes qué? Quedémonos con ese mensaje y tal, porque nosotros, todos los individuos, la ciudadanía tiene que empezar a exigir y a vivir como quiere vivir. Y en realidad no seguir creyéndole a esta casta que lo único que está haciendo un Estado más grande, con peores servicios, ya van 40.000 muertos en la lista de espera de este año, los niveles de delincuencia ni lo vemos, la educación ni hablar, los niños se queman con molotovs en los colegios que fueron alguna vez emblemáticos, el INPA que fue símbolo de integración donde venían niños de todo el país a estudiar a un internado que era de primera categoría, y en fin, o sea... Y esa micro que pasaba la platita de la puerta de atrás hacia adelante y el vuelto llegaba íntegro también a tu mano. Ese era el país que nosotros teníamos. ¿Y en qué lo han convertido? Pedazos de incompetentes. No les creamos más. Zurdos empobrecedores, ¿no? El poder está en los individuos. Grande. O sea, oye, muchas gracias, Miguel. No, muchas gracias por venir. Como encantado. Siempre, un agrado. Encantado, igualmente. Sí. Amigos, nosotros nos vamos a una pausa muy pequeña, 1 minuto, y estamos de vuelta con una sorpresa que tenemos para el tercer bloque. Ya volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Hola amigos, bueno, bienvenido a este tercer bloque de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV. Y como dije, les tenía una sorpresa y la verdad no me voy a extender mucho en la presentación porque está muy interesante lo que vamos a conversar con una crack, que ustedes saben que acá siempre hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a las sociedades, a los países, a los individuos, y esta es una de ellas, a mí me encantó. Ella es artista de profesión, de hecho empezó a emprender, su empresa se llama Carnero de Metal y empezó en pandemia con un propósito bien entretenido que era dar, desde obviamente su formación de artista, dar clases gratis de arte a través de su plataforma, cuando estábamos todos encerrados, ¿se acuerdan? Cosa que ojalá que nunca más nos vuelva a pasar en esta... no puedo decir lo que pienso de la pandemia, no puedo decirlo ahora.
Tengo un pensamiento particular. Oye, pero bueno, ella como artista empezó a darse cuenta que había mucha gente que tenía muchas ganas de participar, de conectarse y de juntarse, y desarrolló un proyecto espectacular que se llama Artista Publicada, y ha tenido un impacto increíble. Es un proyecto que lleva ya casi un año y que no tan solo está en Chile, sino que se está exportando a Latinoamérica, y es algo muy entretenido porque es un puente que en este caso une artistas, pero sirve para unir muchas cosas, un modelo genial de relacionamiento, y obviamente vamos a hablar con su creadora, con la crack Cristina Castellón. ¿Cómo está, Cristina? Hola, amiga, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Ay, mucho gusto. Mira, te voy a acercar Ahí un poquito sí. más el micrófono, ahí para que se ¿Sí? escuche más. ¿Un, dos? No, Cristina, te pasaste por venir. Muchas gracias porque, bueno, nos enteramos de tu proyecto y nos morimos de ganas para que nos cuentes acá cómo te fue. Mira, cuéntanos, para aprovechar el tiempo, ¿en qué consiste Artista Publicada? Vale. Artista Publicada se me ocurre porque justo como tú dijiste, después de la pandemia estuve 4 años enseñando clases gratis, clases pagadas, pero de pintura. Es decir, ya aprendan a pintar conmigo. Pero en verdad eso lo hace mucha gente. Hoy en día YouTube, que es como la universidad más grande del mundo, me sentí como un poco, ya, pero no estoy haciendo nada. En la pandemia sentía, sí, esto que estoy haciendo es un impacto importante, es nutritivo, importa, la gente lo valora, etc. Pero ya este año, febrero, dije, chuta, como que me siento un poco vacía. ¿Dónde está mi aporte real a lo que está sucediendo? Entonces me di cuenta que a los últimos 4 años tuve más de 15.000 o 20.000 alumnas en toda Hispanoamérica, pero empecé... Hispanoamérica completa, o sea, se conectaban de España, México, sí, de todos. todos. Inclusive lugares también como Australia y Estados Unidos, donde obviamente hay gente que habla español. Claro. Entonces dije, chuta, tengo todas estas mujeres, porque mi audiencia era mayoritariamente mujeres. Motivadas. Pero, sí, total. Motivadas, total. Pero que no, como que o dejaron de pintar, porque ya no tenían ese espacio, ¿verdad?, después de la pandemia, o que seguían queriendo tener como muchas, así como, yo soy una artista frustrada, o me encanta la creatividad, o me encanta hacer cosas, pero no sé cómo hacer de esto realmente algo que sea rentable y no un hobby. Entonces yo dije, ya, tengo este caso de muchas personas creativas, pero que piensan que realmente no se puede vivir de esto, o que siempre va a ser relegado como algo tipo pasatiempo, algo que no puede ser serio. Entonces yo dije, ok, ¿qué puedo hacer para unir la mayor cantidad de personas donde el arte de estas chicas pueda realmente materializarse en algo concreto, en algo puntual, que, bueno, en fin, el círculo virtuoso de hacer un modelo de negocio que funcione. Claro. Y se me ocurrió Artista Publicada. Lo dije, ya voy a intentarlo, esto es una locura, no sé cómo va a funcionar, pero démosle. Donde era en el fondo proyecto colectivo, bajo mi marca, que ya era Carnero de Metal, ¿cierto? O Cristina Castellón, que ya estaban fidelizadas, donde yo reunía a mujeres, donde a través de un ticket de un curso las capacitaba en lo que era la ilustración editorial. ¿Por qué ilustración editorial? Porque sentía que en ese momento era lo más rentable dentro del mundo creativo, que en el fondo es ilustrar libros. Claro, y es súper importante también. Por supuesto. No tan solo para libros infantiles, sino que para todo tipo de libros. Divulgación científica, o sea, de todo. Entonces dije, ya, hagamos eso. Las primeras 30 mujeres que confiaron en mí, como que se lanzaron al vacío, no tenían ni idea que era la ilustración editorial. Vamos nomás contigo a hacer este proyecto. Hicimos libros ilustrados y para colorear. Sí. Yo ya tenía varios libros para colorear, porque también en la pandemia hubo como un boom del coloring para adultos y toda esta cuestión. Pero la gracia de estos libros era que traían las ilustraciones de las chicas, las cuales las habían realizado después de la capacitación de qué era la ilustración editorial. Estaban todas asociadas bajo una temática, no era como llegar y pintar cualquier cosa, a eso voy, era como un poco más pensado. Pero también venía una ficha de cada artista, con su código QR, sus redes sociales, sus intereses, sus motivaciones, el país de donde venían, porque ya en el primer ciclo hubo personas, no sé, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos. Ya, le dimos y la cuestión fue un boom. Llegó a las librerías del país, está en Contrapunto, las chiquillas cuando empezaron a darse cuenta de esto, porque, ojo, que no solamente era publicar un proyecto colectivo bajo Carnero de Metal, también estábamos asociados con nuestra editorial, que es Done, también estábamos bajo marca Chile, porque Carnero de Metal es marca Chile, entonces también somos un producto hecho en Chile para chilenos y también para exportar. Claro. Entonces ellas se empezaron a dar cuenta y dijeron, oh, wow, no lo puedo creer, así como que heavy, que fuerte, está pasando. De eso fue febrero hasta la fecha y ya hemos publicado más de 120 mujeres de muchos países. ¡Qué bien! Y eso en varios libros. En muchos libros. Llevamos
9 libros publicados y como 6 más que están produciéndose, y ya tenemos todos los proyectos del 2025 también listos. Pero más allá de eso, bueno, se vendieron muchas copias, llegamos a varias librerías, pero yo creo que lo más importante fue que este proyecto de Artista Publicada se ganó una beca ELI, que la organiza Estados Unidos, que es como Young Leaders of America Initiative, que en el fondo es empresas, emprendimientos o proyectos que tengan un potencial de impacto social importante. Nos ganamos esa beca con este proyecto. ¿Y para qué es? Para poder llegar a todos los otros países de Latinoamérica y con esta misma dinámica, es decir, encontrar los partners, las editoriales y las formas de que estas artistas, las de México, sean publicadas en México también. Claro. Porque obviamente, si bien hemos tenido muchas artistas de otros países, de momento se está comercializando solamente en Chile sus productos. Claro. Es porque en el fondo hicieron la edición acá de las primeras ediciones. Pero qué interesante. Lo fascinante de este modelo es que, claro, por internet y por los canales digitales, claro, se conectó gente de toda Iberoamérica. Pero esa red hace pensar que en realidad con los canales digitales la distancia no importa mucho y que nuestra Iberoamérica cada vez más es más un país que un continente. Así es. Y creo, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con estas chicas de distintos países? Enriquecedor también, muchas miradas distintas también. Sí, o sea, yo igual ya estaba un poco acostumbrada en el fondo a saber que, porque la comunidad de Canary Metal, como digamos en el Instagram donde yo partí haciendo las clases, la mayoría, o sea, muchísimas personas de Venezuela, Argentina, México, Perú, muchísimas. Entonces, yo les digo así como las canaritas de Argentina, que siempre me están diciendo cuándo va a venir a Argentina, y ellas piensan que yo, que no sé, como que puedo hacer una gira mundial, ojalá. Entonces, ya tenía un poco esa visión de lo que era trabajar con gente, con otras culturas, con otras visiones, donde incluso el arte es más difícil que acá en Chile. O sea, ya era una cosa heavy. Claro. Y que yo les dije, de hecho les pregunté, oye, ¿qué te motivó a tomar este tipo de proyectos sabiendo que no se iba a comercializar en tu país? Me dice, es que me da igual porque ya, o sea, más importante me siento sentir que hay un libro, una obra mía publicada en otro país. O sea, me hace sentir casi una artista publicada internacional. Claro. Y ahí tiene un valor súper interesante también, por ejemplo, ahora que ya instalaste el modelo, está andando, funcionó, las chicas están contentas, libros editados, se vendieron, o sea, todo bien. ¿Qué piensas tú para el futuro? Porque en realidad yo lo que veo acá, imagínate, podría servir para como unir comunidades educativas, unir científicos, quizás unir deportistas, o unir personas en una sociedad también donde faltan tantos puentes. Sí. ¿Qué observaste tú de esa experiencia creando estos puentes? Mira, me parece súper interesante esa pregunta porque creo que esto sería súper factible en todas las áreas que tú dices, siempre y cuando exista una persona que ya más o menos tenga una marca personal desarrollada o que tenga algún tipo como de autoridad formal o informal con su audiencia, con estos nichos que dices tú, para que sea el puente. Y por lo menos en el arte, no puedo decir en las otras áreas, veo mucho como miedo a la colaboración, veo mucha lucha de egos, veo mucha ansiedad por no compartir cosas, ¿me entiendes? Como que no hubiese espacio para todo el mundo. Y yo creo que es todo lo contrario, porque de hecho, por lo menos en el arte, es súper difícil entrar a galerías o museos o publicaciones o editoriales si no tienes contactos o no tienes un renombre o familia, pituto, claro, lo que sea. Pituto, sí, es verdad. Y de hecho, eso fue lo que ese fue, digamos, el cambio de paradigma de Artista Publicada. En el fondo, reunir a todas estas mujeres sin formación profesional, o algunas sí, algunas son ilustradoras de profesión, pero que no tenían esos pitutos y todavía no tienen las audiencias como para, por ejemplo, publicar sus propios libros y vender todas las copias, porque todavía no las conoce la suficiente cantidad de personas. Entonces, decirle a todas esas mujeres, vengan, publiquen bajo nosotros que ya estamos fidelizados, que ya tenemos una audiencia grande y dense a conocer. Y ha funcionado, porque muchas de ellas ya están concretando contratos editoriales, gracias a que han sido conocidas a través de este proyecto. Entonces yo creo que si algún deportista destacado o algún científico o personas que tienen autoridad en todos esos nichos hicieran este tipo de ejercicio, la verdad es que sería maravilloso, porque conoceríamos a tantas personas con mucho talento, que no tienen las audiencias, pero con mucho talento y muchas cosas que entregar, y sería fenomenal. Pero yo creo que falta eso, la voluntad de querer unir.
Claro, porque estos puentes, en el fondo, claro, el impacto máximo que logra es la visibilidad de esos talentos que quizás estaban, oye, Exacto. Que no tenían la visibilidad. Pero por supuesto, o sea, imagínate tú toda la gente que debe haber ahí afuera con talentos para muchas cosas, pero que no pueden llegar. Claro, en el deporte se da mucho, ¿no? Chicos También. tan talentosos, chicas también tan talentosas para tanto deporte y para las artes, para la ciencia, para la música, y falta esa visibilidad y sobre todo es que da para pensar que a veces, claro, la tecnología es el canal, es la herramienta, pero si no la usamos, o sea, tiene que haber un modelo que ocupe estas herramientas para poder conectar a la gente y tuviste con un modelo súper entretenido. ¿Te imaginas después, por ejemplo, y un llamado ya a empresas que tengan programas de innovación abierta, por ejemplo, que quieran buscar talentos, por ejemplo, contactarte y que apliquen el modelo? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionaste, porque ahora que ya hemos tenido más de 120 artistas publicadas, me pasó que algunas empresas empezaron a contactarme y me dijeron, hola, ¿podrías facilitarnos como la base de datos de tus artistas? Y dije, me encanta, porque claro, ahora basta con que se comuniquen conmigo y yo les mando yo estoy armando portafolios de todas las chicas que han participado en todos ciclos, porque ojo, que hay algunas que han participado en los 10 ciclos. Imagínate. O sea, ya tienen 10 publicaciones hiper profesionales. Entonces yo también ahora tengo la facilidad de, no sé si actuar como una especie de agencia, pero sí soy un catalizador para que las empresas siempre van a buscar algo particular. Entonces, como insisto, no es competencia. Todas tienen cabida porque todas tienen estilos distintos, todas tienen cosas distintas que agregar a ciertos proyectos. Entonces está funcionando y eso me motiva muchísimo. Pero insisto, siento que ¿por qué no habíamos hecho esto antes? Porque creo que falta que gente que ya tiene las audiencias entregue este pedacito como de su tiempo, su espacio, su energía. Porque en el fondo esto es para ellas. O sea, sí, soy yo la que se está yendo quizás a una beca, pero para volver con más conocimientos para seguir potenciando a más artistas. Y fortaleciendo el modelo de visibilización de talento. Qué interesante. Mira, Cristina, te tenemos un regalo, nuestra chapita del programa, que es nuestro pequeño símbolo que nos recuerda nuestro compromiso para desarrollar nuestro querido país, nuestra querida sociedad, desarrollarnos todos. Sí, y mira, y para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje te gustaría darle a los emprendedores del país, a todos los individuos, las personas que tienen ganas de hacer cosas? Un consejo o una petición que yo antes no tomaba en cuenta y me di cuenta recién, a propósito del día del ETM, que estuvo buenísimo. Sí, emprende tu mente. Sí, estuvo muy, muy bueno. Es que, por favor, hagan el ejercicio de habitar más espacios para conectar con otros. Porque de verdad que siento que cuando uno se junta con la disposición de conversemos, veamos qué ideas tenemos, qué pueden salir, salen cosas, pero increíbles. Entonces, que ojalá la gente que están emprendiendo, que tienen quizás como más recursos de todo tipo, se den los espacios para que nuevos talentos, nuevas voces en todo ámbito puedan empezar a florecer. Qué lindo que mensaje. generen esos espacios. Qué lindo mensaje, sí, me concuerdo, pero 100% con tu mensaje, Cristina. Pero muchas gracias por venir. Y ven, por favor, cuando quieras a contarnos las novedades. Sí. Porque qué modelo tan entretenido, y también si lo hacen también con otras, no tan solo en arte, sino que... Y se me quedaron tantas preguntas, de hecho, vamos a agendar otra entrevista. Están todos invitados al lanzamiento de unos 6 proyectos que tenemos, que vamos a hacerlo en abril. ¿Dónde lo pueden ver? Mira, los lanzamientos que hemos tenido anteriormente, que han sido 2, que han sido una cosa brutal, han sido en el GAM. Y yo creo que también... En el tiempo. Una página web, algo así. ¿Qué podemos decir para que te encuentren? @Carnero de Metal Instagram, porque ahí están absolutamente toda la información, está a través de nuestro Instagram. Perfecto. Todo. Sí. Qué bueno, así que el suite nos estábamos avisando que estamos justo en el tiempo. Televisión. Así que acuérdense, @Carnero de Metal y siguen a la Cristi. Un besito, gracias por venir. Y amigos, le enviamos un gran saludo. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Desarrollemos Chile. Chao, chao.